En casi todos los crímenes, hay un momento clave en el que alguien mira, pero no ve. Una puerta cerrada, una habitación ignorada, un detalle que parece irrelevante. El caso de hoy se resolvió rápido, demasiado rápido, porque durante años nadie se preguntó qué había exactamente al otro lado de una puerta que nunca fue abierta. La narración continúa con el mismo tono oscuro, grave y constante, sin cambios de voz ni de ritmo. El cuerpo fue encontrado a las 7:42 de la mañana. Un vecino llamó a emergencias después de notar un olor extraño que salía del piso de al lado. La puerta no estaba forzada, las ventanas estaban cerradas. Dentro, todo parecía normal. Demasiado normal. La víctima era Clara Ríos, 34 años, administrativa, sin antecedentes, sin enemigos conocidos. Vivía sola desde hacía poco más de un año. La escena no mostraba signos claros de lucha. No había objetos rotos. No había desorden. Solo una cosa fuera de lugar: la posición del cuerpo. Clara estaba sentada en el salón del suelo, apoyada contra el sofá, como si se hubiera quedado dormida allí. Pero su expresión no era de descanso, era de sorpresa. El forense habló de una muerte rápida, probable asfixia, sin señales externas claras. La policía empezó a reconstruir las últimas horas de la víctima. Trabajo, compra en el supermercado, llamada breve a una amiga. Nada extraño. El caso apuntaba a un conocido, alguien a quien había abierto la puerta voluntariamente. Un exnovio apareció pronto en la investigación. Relación complicada, discusiones recientes, mensajes tensos. Demasiado conveniente. El interrogatorio fue breve. El hombre se mostró nervioso. Contradicciones menores. Nada concluyente, pero suficiente. En menos de una semana, el informe preliminar habló de homicidio por conflicto personal. El piso fue revisado. Salón, cocina, baño, dormitorio. Todo correcto. Una puerta permaneció cerrada. Un pequeño cuarto interior sin ventanas, usado, según el inventario, como trastero. La llave no apareció. «No hace falta», dijo uno de los agentes. «No parece relevante». La cerradura estaba intacta. No había signos de manipulación. El caso avanzó sin esa habitación. El exnovio fue detenido preventivamente. La prensa publicó su nombre antes de que hubiera juicio. La opinión pública ya había decidido. 2 meses después, el caso se dio por resuelto. Homicidio pasional, autor identificado, proceso judicial en marcha. La puerta cerrada seguía ahí. Nadie volvió a mencionarla. Hasta 5 años después, cuando el edificio fue vendido y el nuevo propietario decidió reformar el piso. El cerrajero tardó menos de 1 minuto en abrir aquella puerta, y lo que había dentro no solo cambiaba el caso, lo destruía por completo. El cerrajero no esperaba nada especial. Para él, aquella puerta era solo una más, vieja, olvidada, parte de un piso que llevaba años cerrado. Cuando el pestillo cedió, el olor salió primero. No era humedad, no era polvo, era algo más denso, más antiguo. El hombre dio un paso atrás instintivamente. Encendió la linterna. La habitación era pequeña, sin ventanas, con las paredes cubiertas de un material aislante que ya empezaba a despegarse. En el centro había una silla, y frente a ella, una cámara.
No una cámara doméstica cualquiera. Una cámara colocada a la altura exacta del rostro de quien se sentara allí. Había cables, un pequeño monitor y una mesa con objetos perfectamente ordenados. Cintas, discos duros y un cuaderno. El cerrajero llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, el silencio volvió a instalarse en el piso. El mismo silencio que había acompañado el caso 5 años antes. Lo que encontraron no dejaba lugar a dudas. Aquel cuarto no era un trastero, era una habitación preparada. Alguien había pasado tiempo allí, mucho tiempo. Las paredes mostraban marcas, arañazos, señales de presión repetida. Y en una de ellas, escrita con rotulador negro, una frase: aquí nadie oye nada. El cuaderno contenía fechas. Coincidían con los últimos meses de vida de Clara. Horarios, anotaciones breves, observaciones. No hablaban de una sola persona. Hablaban de varias. La investigación se reabrió de inmediato. El exnovio fue liberado sin cargos, 5 años tarde. La policía tuvo que admitir algo que nadie quería escuchar. Nunca habían investigado el crimen completo. La habitación había estado activa antes de la muerte de Clara, y probablemente después. Al revisar los discos duros, apareció algo aún peor: grabaciones. No todas estaban completas. Algunas duraban minutos, otras horas. En ellas se veía la misma habitación, la misma silla, la misma cámara fija, y personas distintas. No todas eran Clara. Algunas nunca habían sido denunciadas como desaparecidas. Eran visitas, conocidas, vecinos, personas que habían pasado por el piso y nunca supieron lo que había detrás de aquella puerta. El asesino no había improvisado, había convivido con su escenario, lo había normalizado. Mientras tanto, una pregunta empezó a circular entre los investigadores. ¿Cómo era posible que nadie hubiera oído nada? La respuesta llegó demasiado tarde. El material aislante de las paredes no era para el sonido exterior, era para el interior. La habitación estaba diseñada para que los gritos no salieran, pero tampoco entraran. El crimen no había sido pasional. Había sido planificado, y la policía había caminado alrededor de él, sin verlo, durante 5 años. La reapertura del caso no fue celebrada. No hubo ruedas de prensa, no hubo disculpas públicas, solo reuniones a puerta cerrada. Porque aceptar que aquella habitación había estado allí todo ese tiempo significaba aceptar algo peor: que el asesino no había huido. Había convivido con todos. El equipo asignado al caso empezó por lo evidente: ¿quién tenía acceso al piso después de la muerte de Clara? La respuesta fue incómoda: demasiadas personas. El propietario del edificio, un antiguo inquilino, un primo lejano que guardó muebles durante meses. Pero había un nombre que aparecía una y otra vez en los documentos antiguos: Daniel Rivas. No como sospechoso, no como testigo, como técnico. Daniel era el encargado de mantenimiento del edificio en la época del crimen. Había reparado cerraduras, revisado contadores, accedido a pisos vacíos, incluido ese. En su declaración original, 5 años atrás, apenas ocupaba un párrafo: hombre correcto, colaborador, sin relevancia. Nadie lo volvió a llamar. Hasta ahora. Cuando la policía fue a buscarlo, descubrió que Daniel seguía viviendo cerca, en el mismo barrio. Nunca se había ido. Su apartamento era pequeño, ordenado, excesivamente limpio. Demasiado. No había fotos personales, no había recuerdos visibles, solo cajas. Muchas cajas. Según Daniel, eran material antiguo. Cuando los agentes pidieron revisarlas, su expresión cambió por primera vez.
No fue miedo, fue cálculo. Dentro había cables, micrófonos, pequeñas cámaras desmontadas, tecnología obsoleta pero funcional, el mismo modelo que el encontrado en la habitación oculta. Daniel explicó que había sido un hobby, que le gustaba reparar cosas, pero no supo explicar por qué algunas piezas estaban etiquetadas con fechas que coincidían con las del cuaderno. La policía no lo detuvo, todavía. Querían algo más. Esa misma noche, uno de los investigadores volvió a ver las grabaciones, esta vez sin buscar rostros, buscó gestos, y lo vio. En varias cintas, justo antes de que la persona entrara en la habitación, la cámara se encendía sola. Alguien la activaba desde fuera. En el reflejo oscuro del cristal, apenas visible, aparecía una silueta. Siempre la misma postura, los mismos hombros caídos, la misma forma de inclinar la cabeza. Daniel. No había pruebas directas, pero había un patrón, y algo más inquietante. En una de las últimas grabaciones, la silla estaba vacía. La cámara grababa durante horas, hasta que alguien entró, miró directamente al objetivo y sonrió. No dijo nada, solo cerró la puerta. Esa cinta estaba fechada 3 semanas después de la muerte de Clara. El asesino no había parado, simplemente había aprendido a no dejar cuerpos. La policía decidió no detener a Daniel de inmediato, no por falta de sospechas, sino porque, después de 5 años, sabían que un error más podía cerrar el caso para siempre. Así que optaron por algo distinto: reconstruirlo todo, desde el principio. Volvieron al día en que Clara fue encontrada muerta, a las primeras llamadas, a los primeros informes, y ahí apareció el segundo error. El cuerpo había sido hallado en el salón, pero el informe forense indicaba algo extraño. La rigidez no coincidía con la posición final. Clara no había muerto allí, había sido movida. ¿Por qué? La respuesta estaba, una vez más, en la habitación oculta. Según las nuevas conclusiones, Clara había pasado horas allí dentro, atada, sentada en la silla. No había signos claros de violencia extrema. Eso fue lo que confundió a los primeros investigadores. El asesino no necesitaba fuerza, necesitaba tiempo. Las grabaciones mostraban un patrón inquietante. Daniel no hablaba casi nunca, observaba. A veces dejaba pasar largos silencios, otras hacía preguntas simples, preguntas que parecían inocentes, pero que buscaban algo concreto: miedo, sumisión, dependencia. Los expertos lo llamaron control progresivo. No buscaba matar rápido, buscaba quebrar. Clara había sido especial, no la primera, pero sí la que más resistió. En las anotaciones del cuaderno, su nombre aparecía subrayado varias veces. Se enfrenta, no baja la mirada, sigue hablando. Eso fue lo que la condenó. La noche de su muerte, algo cambió. Las grabaciones se cortan de forma abrupta. La cámara cae al suelo. Por primera vez, se oye una voz elevada. No es un grito, es una orden. Después, silencio. Según la reconstrucción, Daniel perdió el control, algo que no solía pasar. Clara murió en la habitación. El traslado al salón fue una improvisación, una puesta en escena. Y entonces llegó el tercer error policial. Nadie revisó el historial laboral de Daniel a fondo. Si lo hubieran hecho, habrían visto que había trabajado en otros edificios, en otras ciudades, donde también hubo desapariciones, casos sin resolver, archivos cerrados por falta de pruebas. La policía empezó a conectar puntos, demasiados. Decidieron vigilarlo durante días.
Daniel seguía con su vida normal. Compraba, saludaba a los vecinos, sonreía. Pero cada noche hacía lo mismo. Salía a caminar, siempre a la misma hora, siempre con una mochila. Lo siguieron una madrugada, hasta un edificio antiguo en las afueras. Allí, en el sótano, encontraron otra puerta, otra habitación, no idéntica, pero reconocible. Esta vez, Daniel estaba dentro, sentado, frente a una cámara, esperando, como si supiera que tarde o temprano, alguien iba a mirar. La detención de Daniel no fue pública. No hubo cámaras, no hubo comunicados inmediatos, solo un informe interno. Porque admitir lo ocurrido significaba aceptar algo más grave que un asesino suelto. Significaba aceptar que la puerta siempre estuvo allí, que durante años nadie la quiso abrir. Daniel no confesó, no negó nada. Simplemente escuchó la lista de pruebas, como si ya las conociera. Cuando el inspector le preguntó por qué había seguido grabando después de la muerte de Clara, respondió algo que nadie olvidó. Porque mientras nadie mire, no existe. El juicio nunca llegó. El caso fue archivado bajo otro nombre, otra clasificación, otro silencio. El edificio fue reformado. La habitación desapareció, pero algunos archivos no se destruyeron. Siguen guardados, etiquetados, esperando. Porque hay crímenes que no se repiten, solo esperan a que alguien vuelva a cerrar la puerta. Suscríbete si crees que hay casos que nunca se cerraron del todo. Comenta qué parte del caso te inquietó más. Aquí seguiremos abriendo puertas que nadie quiso mirar.